Bueno, entonces vamos a dar un paso más hoy. La semana pasada, las 2 semanas anteriores, hablábamos de la introducción a la teoría U, de iniciar con el proceso de coiniciar. Y hoy vamos a dar un paso que yo he querido llamar de coiniciar a copercibir. Y eso lo habrán notado también en las tareas que han recibido. Las tareas que les he propuesto a estas 2 semanas son tareas esenciales en general, que lo que van a hacer es reforzar el aprendizaje desde su propia experiencia. Y por otro lado, van a ir con lo que hagamos hoy y con lo que ustedes han ido leyendo o van a ir leyendo de los capítulos del libro que les envié hace unos días. Quisiera empezar recordando una frase que me imagino que la recuerdan del vídeo que vimos sobre la luna, ¿no? El efecto global, el efecto que vimos la semana pasada. Uno de los astronautas decía, ves las cosas como las ves con tus ojos, pero las experimentas emocional y visceralmente con éxtasis y un sentido de total unidad y unicidad. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, cuando vemos las cosas con una mirada nueva, cuando somos capaces de volverle a mirar como hicieron ellos, en la luna, volvieron la mirada hacia la Tierra, fueron capaces de experimentar la novedad en lo que era parte suya, como era ya la Tierra, ¿no? Y pudieron experimentar emocional y visceralmente con éxtasis y con un sentido de total unidad y unicidad. Pudieron experimentar la interdependencia y la armonía. Otra frase que me gustaría resaltar, que yo ya le mencionaba la vez pasada, pero que como la he visto escrita en bastantes de las tareas que me han mandado, ha sido importante reforzar, es aquella acción de que en el liderazgo el éxito, la intervención de las condiciones internas de que interviene. Eso es fundamental en la teoría U, ¿no? Y es fundamental en los procesos que cada una de las personas que estamos aquí queremos llevar adelante, ¿no? O sea, el éxito de cada una de mis intervenciones no depende de las programaciones, aunque también son importantes, sino de las condiciones internas de la persona que interviene. Por eso es muy importante estar monitoreando cómo estoy, cómo me conecto, cómo me sitúo ante las distintas cosas que voy haciendo en la ordinaria. Vamos ahora y voy a compartir pantalla para que puedan ver una presentación. Vamos ahora a dar ese paso que les decía antes de coiniciar a copercibir. Una primera parte de esta tarde va a ser como ya el cierre del coiniciar. Y les recuerdo, coiniciar era construir intentos comunes, parar y escuchar a los demás y a lo que la vida te llama a hacer. El paso que vamos a dar ahora es copercibir, que para nosotros va a implicar observar, observar, observar. O sea, no es por casualidad que ponemos observar 3 veces, ¿no? Eso para nosotros va a significar ir a los lugares en los que hay mayor potencial para escuchar con tu mente y tu corazón profundamente abiertos. Entonces, no basta con que yo trabaje en mi oficina, no basta con que yo haga muchas cosas que puedan ser muy efectivas. Yo tengo que ir a observar lugares en los que puede haber mayor potencial para que yo pueda escuchar con mi mente, con mi corazón profundamente abierto y pueda entender la vida de otra manera.
Más pasos no los vamos a ver porque son posteriores, ¿no? Entonces, en ese proceso es importante que caigamos en la cuenta que en nuestro mundo no está visible el 100% de lo que acontece y de lo que sucede. Realmente lo que nosotros podemos percibir, si no ahondamos en procesos que realmente tocan lo más profundo, es el 10%. Y para eso vamos a acercarnos a esta figura, que es el modelo del iceberg. Si se fijan, la parte de arriba del iceberg, lo que aparece son los comportamientos visibles. Ese es el 10%, lo que normalmente vemos, lo que normalmente analizamos. Sin embargo, hay un 90% abajo que es fundamental. Lo que no aparece son las estructuras. Más de fondo todavía están paradigmas de pensamiento. O sea, todo eso que a nivel consciente nos mueve a actuar, permea nuestra manera de entender la vida. Y a nivel más profundo todavía la fuente desde la que podemos actuar si llegamos a estar en contacto con esa realidad. El modelo de iceberg como una totalidad, porque si lo vemos allí, nos habla de una totalidad que no se queda sola en lo visible, nos sugiere una cosa fundamental, y es que por debajo del nivel visible de las situaciones, de los eventos, de las crisis, de lo que da, existen unas estructuras subyacentes que son muy importantes para que podamos entender la vida. Y existen también paradigmas de pensamiento y fuentes responsables de la creación de esos paradigmas y de esas estructuras. Si los ignoramos, si nosotros ignoramos que todo esto existe, de alguna manera nos condenamos a seguir recreando los mismos patrones de siempre. O sea, podemos tener teorías maravillosas, pero si ignoramos lo que no aparece, si ignoramos para el pensamiento, si ignoramos la fuente, no podemos hacer cambios reales, porque hemos quedado solamente en el nivel de lo que aparece. Por eso, ante el modelo del iceberg, es importante que nos hagamos una pregunta que yo los invito a que se la hagan ahora, que es la siguiente. ¿Cuáles creen que son las fuerzas sistémicas profundas que hacen que estamos creando resultados que nadie quiere? Porque nadie quiere la violencia, nadie quiere la agresión, nadie quiere la guerra, nadie la injusticia, nadie quiere el desastre de nuestro pobre planeta. Sin embargo, lo que hacemos va generando resultados que entonces, ¿cuáles creemos nosotros que son las fuerzas sistémicas más profundas que hacen que sigamos creando estos resultados? Escríbanse la pregunta y la van pensando. Mientras tanto, yo los invito a que vean esta diapositiva. Fíjense, ustedes ven, van a tener que acercar bastante a su computadora, pero debajo de esto está el iceberg, ¿no? Debajo de la, como telón de fondo, de la, como gota de agua de la imagen, ¿no? Y si se fijan, nos habla de brechas, una brecha ecológica, brecha social y una brecha espiritual. O sea, brecha es una división, ¿no? Entonces, la brecha ecológica es la división que hay entre yo misma y la naturaleza. La brecha social es esa división que hay entre yo misma y el otro. Y la brecha espiritual es esa división que hay entre yo misma y yo misma. Eso se da en nuestro mundo. Y tenemos que ser muy conscientes de que también nosotros participamos de eso. No son los otros que son un poco malos, no, es parte de lo que nosotras también llevamos por dentro. Pueden ver en la diapositiva
varias burbujas, ¿no? Es la burbuja ecológica, es la burbuja de ingresos, o sea, en nuestro mundo hay burbujas, ¿no? Burbuja de ingresos, solamente un mínimo porcentaje de la población posee lo necesario para vivir. La burbuja financiera, que es la economía real, que a la gente no le da para la vida, y hablamos, sin embargo, de un boom en la burbuja financiera. La burbuja tecnológica, que a veces nos hace perder perspectiva de las necesidades reales. La burbuja de liderazgo, que la podemos experimentar porque hay una parálisis colectiva en nuestro mundo. La burbuja del consumismo, que pone la felicidad en el Producto Interno Bruto. La burbuja de la gobernanza, que nos hace creer que los intereses personales están en contra de los intereses de los empobrecidos o de los marginados. Y la burbuja de la propiedad, que nos hace creer que lo social no es adecuado, que lo privado es lo que hay que cuidar. Entonces, si vamos bajando en esta diapositiva, pueden ver cómo hay 4 niveles de respuesta. Un nivel se da a nivel del Estado, cuando el Estado pretende más o menos solucionar lo que está sucediendo, ¿no? Es el primer sector. Ese primer sector utiliza la jerarquía y el control. Si eso lo traspasamos a nuestras organizaciones, a nosotras también nos puede pasar, ¿no? O sea, tomar decisiones desde la jerarquía y el control, desde una conciencia tradicional. Si damos un paso más en la empresa, el segundo sector es el sector del libre mercado. Y allí se da el mercado y la competencia. Entonces, allí la conciencia desde la que se actúa es la conciencia del ecosistema. ¿Por qué? Porque la gente lo que busca es lo que a nosotros, grupo concreto, más nos conviene. Y los demás no nos importan. O sea, por eso es el mercado y la competencia. Si pasamos al siguiente sector, es el mercado social, implica las redes y la negociación. O sea, ahí hay partes en conflicto, pero se va pasando a una conciencia desde los interesados, ¿no? A una conciencia que mueve a la gente desde otra perspectiva. A veces en nuestro mundo estamos allí, ojalá estemos allí por lo menos, pero hay un paso más, que es el cuarto sector, y es lo que se conoce en la teoría U como lo co-creativo. Lo co-creativo que implica ver y actuar desde la totalidad, ver y actuar desde la conciencia de interdependencia, y se pasa a una manera de conciencia que es el ecosistema, ¿no? Si recuerdan, la vez pasada hablábamos de la importancia de pasar del ecosistema al ecosistema. Bueno, pues esto es como ver eso traducido al nivel social. Vamos a situar, esto que está aquí es lo mismo que en la diapositiva anterior, solamente que es sin el iceberg debajo y sin colores para que sea como más fácil entenderlos, ¿no? Y para eso me gustaría que pudiéramos caer en la cuenta de un ejemplo que es muy importante en nuestro mundo. El ejemplo que me gustaría que de alguna manera analicemos es algo que nos está tocando por dentro a muchas personas y a muchos pueblos en el mundo. Y es lo que viven los procesos de las personas en los procesos de inmigración y de refugio, ¿no? Porque hay mucha gente que se va de nuestros países o que viene a nuestros países y que no solamente pasa en Europa y no solamente pasa en Estados Unidos, sino que pasa en muchos países alrededor del mundo. De hecho, pasa también en nuestros países de una provincia a otra o de un departamento a otro. Si respondemos a la situación del migrante o del refugiado desde el nivel de síntomas, si se fijan, en la primera
en la primera columna, en la parte de arriba, dice síntomas, ¿no? O sea, si respondemos desde el nivel de síntomas, creamos muros. La respuesta es, ellos vienen, ellos nos hacen daño, creamos muros. Muros que nos separen y que nos den seguridad de aquella gente que puede venir a darnos problemas. O sea, muros que nos protejan. Esa es una respuesta. Sí, claro que es una respuesta. Pero nos tendríamos que preguntar, ¿es la respuesta adecuada? ¿Es la respuesta correcta? ¿O podríamos preguntarnos otras cosas antes de llegar a esa solución? Si pasamos a otro nivel, a una perspectiva de estructura o de sistema, podríamos decir, bueno, pues desarrollemos, creemos agencias profesionales como respuesta, ¿no? Y esas agencias se pueden ocupar de los refugiados, se pueden ocupar de los migrantes. ¿Está bien? Bueno, puede estar bien, pero ese es el enfoque correcto que le da una respuesta adecuada al problema. Podemos ir a un nivel más profundo, que puede ser el nivel de paradigmas de pensamiento. Y al acercarnos a este nivel, entendemos la vida desde el resultado de nuestras acciones globales del pasado. O sea, los paradigmas de pensamiento significa que no solo ofrezco algunos servicios para los inmigrantes y para los refugiados, sino que empiezo a verme a mí misma dentro de ese espejo. Empiezo a reflexionar sobre la situación y el desafío actual de la inmigración, de los refugiados, y caigo en la cuenta de que en realidad es un resultado de nuestras acciones globales del pasado. O sea, ¿por qué hay inmigración? Porque antes no hubo atención adecuada a las realidades sociales de un país. Y allí estábamos implicados probablemente muchos, ¿no? Por lo tanto, eso está muy relacionado con nuestra propia historia. Y si finalmente nos acercamos hacia las fuentes interiores, que es el nivel más profundo, que implica mi propia identidad, que implica mi propia energía, que implica el sentido de la vida, entonces conecto con un sentido real de la fuente, de la propia identidad, que es que somos humanidad, que somos una única familia humana. Y si eso realmente se hace parte de las personas, entonces no solamente abro las puertas de mi casa, sino que abrimos las puertas de nuestras comunidades, evoluciona en nosotras y en nosotros el sentido del nosotros, y damos el paso de movernos de nosotros contra ellos hacia el cultivo de un nuevo nosotros que es más diverso, que es más global, que es más situado en las realidades de este mundo presente. Esa es una respuesta que conecta con la fuente, con las fuentes más profundas de nuestra humanidad. No solamente da respuestas para protegerme yo, sino para que juntos como familia humana podamos crecer. Entonces, en un nivel práctico, cuando en los sistemas, ya sea pequeños o grandes, nos enfrentamos a grandes retos, la pregunta número 1 del desafío del liderazgo consiste, fíjense bien, o sea, la pregunta no consiste en cuáles son las acciones más eficaces, como a veces creemos. La pregunta consiste en cómo mover a los grupos de una conciencia de ecosistema a una conciencia de ecosistema. Y no solamente a las personas individualmente, sino a los grupos, a los sectores sociales. Pero ¿cómo haces eso? ¿No? ¿Cómo tomas un grupo y te mueves desde una perspectiva pequeña hacia una realidad de múltiples perspectivas de totalidad? O sea, la teoría U, ¿qué nos dice? Nos dice, necesitamos hacer un viaje. Y ese viaje es el que se perfila en la misma U, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir haciendo, si Dios quiere, a lo largo de esta semana. Si nos fijamos en esta diapositiva que repite la primera,
caemos en la cuenta que el paso siguiente es observar, observar, observar. O sea, ir a esos lugares en los que hay mayor potencial para escuchar con tu mente y tu corazón profundamente abiertos. Porque si yo no hago experiencia de que los demás son familia humana conmigo, me sigo protegiendo con muros. Y no me refiero solo a los muros del señor Trump, que ya son grandes, sino a los muros que nosotras mismas podemos crear con las relaciones, con las personas que están cerca o que están lejos de nosotras, con las diferencias que se nos convierten en grandes dificultades a la hora de convivir. Ok. Como ilustra el diagrama que estamos viendo en este momento, nos movemos hacia un lado de la U, que es el lado de la izquierda, hacia un lado de la U, que nos va a conectar con un mundo que está fuera de nosotros, que está fuera de nuestra burbuja institucional, porque nuestras instituciones pueden ser una pequeña burbuja, en la que me relaciono con la gente de mi institución, pero con nadie más, ¿no? Entonces, en la parte inferior de la U, nos conecta con el mundo que emerge desde dentro, y hacia el otro lado de la U es el viaje que trae lo nuevo al mundo. En ese viaje es muy importante que encontremos una puerta de comunicación real. Y por eso ahí he resaltado estas 3 palabras. O sea, hacer ese viaje implica escuchar, implica observar, implica sentir o percibir, ¿no? Escuchar, observar, sentir, percibir. Una vez que un grupo atraviesa ese umbral pasando por la presenciación, nada permanece igual. Entonces, los miembros individuales y el grupo en su conjunto comienzan a operar con un mayor nivel de energía y de posibilidad de futuro. Pero es importante dar los pasos para atravesar ese umbral. Vamos a ver cómo es importante para atravesar ese umbral, caer en la cuenta de unos principios que son fundamentales. Y el primero es que la energía sigue a la atención. O sea, la atención es fundamental. Si yo estoy realmente atenta de lo que acontece dentro de mí, cuando en la vida van sucediendo cosas, cuando me voy relacionando con la gente, si no estoy desconectada, de mí brota la energía. Entonces, la atención es fundamental, o sea, y la energía va a seguir a la atención. Muchas veces nos pasa que estamos como en 20 frentes totalmente distraídas, entonces perdemos la capacidad de conectarnos y de dejar que desde dentro de nosotras brote la energía. Un segundo principio fundamental para cruzar ese umbral es que tenemos que atravesar un proceso que se ocupa de 3 movimientos principales. Y esos movimientos son gestos internos. El primero ya lo hemos dicho: observar, observar, observar. Pero no con la mirada de quien escrutina desde afuera como un investigador que no le interesa nada, no, sino observar empáticamente, ¿no? Observar vinculada a lo que estás haciendo. Un segundo gesto interno muy importante es el retiro y la reflexión, para permitir que surja el conocimiento interno y actuar en un instante. Eso a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque a veces nos interesa reflexionar muchísimo para actuar. O sea, la teoría 1 nos dice: corran el riesgo de actuar rápido. Por eso después va a plantear la creación de prototipos, porque los prototipos a lo que nos invitan es a actuar rápido para poner en funcionamiento y que mucha gente pueda intervenir y se geste lo nuevo, porque lo nuevo se gesta al brotar de la energía que surge el haber prestado atención. El tercer principio es que este proceso
solamente de 3 pasos, que son los anteriores que veíamos, ¿no? El observar, el retiro y reflexión para permitir que surja el conocimiento y el actuar en un instante, solamente funciona si cultivamos 3 actitudes profundas. Una actitud de mente abierta, de corazón abierto y de voluntad abierta. Después vamos a ahondar un poco en eso. El siguiente principio es que en la fuente de este proceso interno de cultivo se encuentran las 2 preguntas más importantes, las 2 preguntas de raíz de la creatividad, que son, ¿quién es mi yo? O sea, ¿quién soy yo misma? ¿Y cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión en este mundo? No cuál es mi trabajo, sino cuál es mi misión en este mundo. Son 2 preguntas de profundo sentido. O sea, ¿quién es mi yo? ¿Y cuál es mi misión? El quinto principio, este proceso es el camino menos transitado. ¿Por qué? Porque en el proceso nos podemos encontrar con 3 enemigos que nos pueden impedir acceder a las fuentes internas de nuestra creatividad. Y están ahí escritos: la voz del juicio, la voz del cinismo y la voz del miedo. Un poco hablaba de esto yo la vez pasada, ¿no? O sea, cuando en mí se despierta la voz del juicio, la voz del cinismo y la voz del miedo, estoy ahogando la creatividad. Estoy ahogando la energía que me puede hacer capaz de conectar con grandes posibilidades que hay dentro de mí y que hay en la familia humana. Entonces me tengo que preguntar, ¿cómo se da en mí la voz del juicio? ¿Cómo se da en mí la voz del cinismo? ¿Cómo se da en mí la voz del miedo? Este proceso de apertura es importante desarrollarlo no solo como individuos, sino que es necesario sostener el espacio para poder llevar el mismo proceso a un nivel colectivo. O sea, lo tenemos que hacer como personas, evidentemente, pero es importante que podamos sostener el espacio para que podamos vivir un proceso similar en el nivel colectivo. Vamos ahora a... Para poder hacer todo esto es importante saber escuchar. Entonces, ¿cómo escucho? Tenemos que preguntarnos cómo escuchamos. Hay un primer nivel de escucha. Este puntito rojo que ven aquí afuera es que alguien lo pintó. Se me olvidó dar unas cuantas instrucciones al inicio de algunas cosas que no hay que usar. Ese no, como hay otro rojo, el auténtico es el que está dentro del círculo, ¿no? Entonces, escuchamos a veces desde mis... Alguien pintó eso también, eso no, ok. Escuchamos desde nuestras propias necesidades. Y todo está cerrado, como ven, ese puntito rojo está encerrado en un círculo. Es como que yo esté en un cuarto con todas las cortinas abajo y no entre ni un rayo de sol. Entonces escucho desde lo que yo proyecto. Eso no quiere decir que no sea bueno o apropiado, pero no estoy escuchando lo que está sucediendo fuera, sino que escucho desde lo que yo proyecto. Hay otra manera de escuchar y es escuchar desde los hechos. Si ven, el puntito está ahora en la orilla del círculo, ¿no? Es lo que en la teoría U se llama la escucha factual. Abrimos la mente y la conclusión es que me pregunto qué es diferente de lo que yo conozco. El punto rojo del centro se trasladó a la orilla. Abrimos la ventana, entra un poco de sol, entra un poco de aire y escucho lo que está en el exterior. Pero para entrar en contacto y manejar problemas sociales complicados de nuestro mundo, esto no es suficiente. No es suficiente solamente escuchar eso. Si ven ahora, el punto está más lejos y además tiene una flechita que conecta, ¿no? O sea, es la escucha empática, ¿no? La escucha desde el corazón, desde los ojos de otros. Y esto te lleva a una conexión emocional. Te ayuda a conectar con la experiencia de otra persona.
Sé que no todas ni todos, porque en las tareas no he visto las tareas de todos, quiero decir, las he visto, pero he visto que no han llegado. Sé que no todos han tenido la experiencia de la caminata empática, pero la caminata empática que les pedí que hicieran es para abrirnos a una escucha distinta, a una escucha que me saca de mi comodidad, a una escucha que me hace capaz de percibir en la diferencia de la otra persona la belleza de esa persona. Entonces, la escucha empática me lleva a una conexión que me hace capaz de entrar en la experiencia de la otra persona. Por eso el punto rojo está fuera. Tu escucha se da desde el lugar en el que está la otra persona. No se da desde vos únicamente, sino desde el lugar donde está la otra persona. Y por eso era importante hacer la caminata empática fuera de tu lugar concreto, ¿no? Para conocer el lugar donde está la otra persona. El último nivel de escucha, bueno, Otto Scharmer, cuando explica la teoría U, dice que hasta aquí, bien. O sea, normalmente hablamos de estos tres tipos de escucha y llegamos a la escucha empática, pero que no damos el siguiente paso. Y el siguiente paso es la escucha generativa. La escucha generativa nos pide conectar con nuestra voluntad abierta y con el futuro que emerge, con el futuro que está esperando conectar más plenamente con lo que somos como humanidad y con lo que queremos ser. Saber si estamos operando en este nivel se constata cuando observamos que nuestro nivel de energía ha cambiado y cuando vemos que el sentido de lo que vivo, el sentido de lo que soy, se ha movido hacia mi ser más profundo. Eso es muy importante. O sea, la escucha generativa hace que en mí se active la energía. Hace que en mí algo brinque por dentro, ¿no? Es importante escuchar mis propias batallas. Eso lo escucho normalmente en la escucha factual. También es importante, muy importante, empatizar, pero no es lo único, ¿no? Tenemos que escuchar en términos de notar que están llegando a mí mis posibilidades más bonitas de futuro y conectar con ese yo que emerge tanto de mí como de la realidad. En esta diapositiva vemos como el resumen de los niveles de escucha. Fíjense, la escucha desde lo habitual es escuchar descargando. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo escucho descargando, quiere decir que escucho como he escuchado siempre. Que pueden decir lo que sea, pero en mí entra como ha entrado siempre. Entonces, escucho confirmando opiniones antiguas y juicios antiguos. O sea, una manera de caer en la cuenta de que yo estoy en ese nivel de descarga es decir, sí, siempre lo he dicho igual. No me abro a reconocer lo nuevo que puede haber. El segundo nivel de escucha es escuchar desde fuera, ¿no? Es escuchar desde los hechos, es escuchar notando las diferencias. Y eso implica que tengo una mente abierta. ¿A qué me lleva eso? A tener más información. Y me hace capaz de refutar, de decir, bueno, eso es así, pero yo veo que esto nuevo que está entrando me abre a una posibilidad distinta. Si paso a otro nivel de escucha, que es desde adentro, ahí mi escucha es empática. Y eso es la conexión emocional. Por eso es mi corazón abierto. Y yo puedo ver a través de los ojos de otra persona. Puedo entender a través de la experiencia de otra persona. Y finalmente, la escucha desde la fuente, desde el origen, la escucha generativa, desde el futuro que quiere emerger. Y allí hablamos de una voluntad abierta. ¿Por qué? Porque conecto con un futuro que emerge y me lleva a un cambio interior
y también a un cambio de mi manera de percibirme a mí misma, a un cambio de identidad en el auténtico sentido de la palabra, ¿no? O sea, a comprenderme a mí misma de otra manera. Aquí en este cuadro aparecen también, no aparecen en el cuadro, pero les digo, cuando lo opuesto a la mente abierta es la voz del juicio, lo opuesto al corazón abierto es la voz del cinismo y lo opuesto a la voluntad abierta es la voz del miedo. En su diario reflexivo, y eso lo van a encontrar en una de sus tareas, yo los invito a que se pregunten cómo es la calidad de tu escucha y a escoger una situación y a analizar sus niveles de escucha. Mi nivel de escucha fue de descarga, o sea, el patrón habitual, fue de hechos, fue empática, fue generativa. En la tarea que les dejé, les propongo que hagan este ejercicio durante 2 semanas. Que cada día se pregunten cómo ha sido la calidad de su escucha. Pasamos a un elemento importante en la teoría U, que son los círculos sagrados o coaching circles, como los llaman ellos, ¿no? Cuando los hemos traducido a nuestra experiencia más teresiana, hemos hablado de círculos sagrados. ¿En qué consisten? Consisten en tener la experiencia de lo que ellos llaman casos, ¿no? Case clinics lo llaman. ¿Pero para qué? Para potenciar el liderazgo. Entonces, estas clínicas de casos guían a un equipo o a un grupo de colegas o de pares a través de un proceso en el cual una de las personas, un presentador, expone su caso y un grupo de 3 o 4 colegas, que son miembros del equipo, ayudan a esta persona como consultores basándose en los principios del proceso U y de procesos de consulta. O sea, estas clínicas de casos van a permitir que los participantes generen nuevas maneras de ver un desafío, de plantear preguntas, desarrollen nuevos enfoques para dar respuestas a los desafíos, reconozcan su propia misión, su propio propósito en la vida y lo evalúen y accedan a la sabiduría y a la experiencia de sus amigos, de sus colegas o de las personas de su equipo y puedan ayudar a un compañero a dar respuesta a su mayor desafío de liderazgo. Entonces, el caso debería presentar un desafío de liderazgo actual y concreto. El presentador debe ser un participante clave en el caso y los participantes deben ser pares, de forma que no exista una relación jerárquica entre ellos. Nos escuchamos, no damos consejos, pero sí escuchamos con una atención profunda. Una atención profunda que implica que yo caigo en la cuenta de qué va generando en mí lo que la persona va compartiendo. O sea, no analizo lo que ella está haciendo para darle consejos, sino escucho lo que me está diciendo y a la vez que escucho lo que ella vive, me escucho a mí misma preguntándome qué acontece dentro de mí con lo que ella va diciendo. ¿Para qué se usa? Se usa para tener ideas concretas e innovadoras sobre cómo responder a un desafío importante en el liderazgo. Es importante también porque va a generar un alto nivel de confianza y de energía dentro del grupo de pares y implica el empleo de prácticas de conciencia plena o mindfulness, ¿no? Prácticas de escucha. Yo también les he dejado una tarea de estas, una tarea que la pueden hacer o bien virtual o bien presencial. Hay países que tienen a 4 o 5 personas de su país. Si están cerca, se pueden reunir como país. Si no, pónganse de acuerdo para tener esta experiencia virtual. ¿Cuál es la estructura de estos círculos? Son grupos de 4 o 5 participantes.
tienen que tener un espacio suficiente para que el grupo pueda trabajar sin distracciones. En principio se requiere un mínimo de 70 minutos. Los materiales son muy sencillos, o bien 5 computadoras donde estén cada uno en los distintos países, o bien sillas para que cada grupo se siente en un círculo o alrededor de una mesa y allí puedan compartir, ¿no? Y un folletito de instrucciones. Ese folleto de instrucciones está colgado en la plataforma, ahí lo pueden bajar y pueden seguir las instrucciones, están paso por paso y minuto por minuto, o sea, los minutos que tiene que utilizar el presentador, los minutos que se dan para el silencio, los minutos que se dan para intervenir y para recoger. Seguimos viajando en la U y vemos que en estos niveles de acercamiento hacia la presencia plena, que es lo que está en la parte de abajo de la U, tenemos que ver con ojos nuevos, ¿no? Tenemos que sentir y tenemos que soltar. Entonces, en esa mirada con ojos nuevos, en ese aprender a soltar y en ese aprender a sentir, yo también tengo que evaluar mi propio liderazgo. Ya hicimos una primera tarea en la que aquella de el liderazgo y yo, si se acuerdan. Pero ahora nos vamos a hacer una serie de preguntas en su diario reflexivo sobre el liderazgo, ¿no? O sea, describe el camino de liderazgo que te ha traído hasta aquí. ¿Cuándo has enfrentado desafíos significativos y qué te ha ayudado a lidiar con ellos? Describe tus mejores experiencias de equipo, porque en nuestro liderazgo podemos haber tenido buenas experiencias y malas experiencias, ¿no? O sea, ¿qué diferencias percibes con relación a tus otras experiencias de equipo? ¿Cuáles son los 3 principales desafíos que enfrentas en este momento? ¿Quiénes son tus partes interesadas? Stakeholders se llaman en la teoría U. Bueno, en la teoría U no, en las empresas más importantes. O sea, ¿qué diríamos en un colegio, por ejemplo? ¿Cuáles son las partes interesadas? Pues son, en primer lugar, los alumnos, los padres de familia, los profesores, las empresas que colaboran en distintos servicios, las personas que no están propiamente en educación, pero que son fundamentales. O sea, tenemos que ver cuáles son todas las partes interesadas con las que yo tengo que entrar en relación, ¿no? Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son los resultados que determinarán si tu desempeño ha sido un éxito o un fracaso? Para tener éxito en tu rol actual de liderazgo, esta pregunta es fundamental. ¿Qué necesitas dejar ir y qué tienes que aprender? ¿Qué capacidades necesitas desarrollar? O sea, cuando yo siento que ya desarrollé todas mis capacidades, mala señal, ¿no? O sea, ¿qué capacidades tengo que desarrollar? ¿Cómo desarrollar a tu equipo? ¿Qué necesitas tú de tu equipo y qué necesita tu equipo de ti? Esa es una pregunta fundamental. Y también dentro de 9 a 12 meses, ¿qué criterios utilizarás para determinar si has tenido éxito? Y al final, relee lo que has escrito y escúchate a ti mismo o a ti misma. O sea, ¿qué pregunta importante surge a partir de esta reflexión para que la lleves en tu nuevo camino hacia adelante? Porque hablar de liderazgo no es aprender teorías, sino preguntarme cómo vivo yo el liderazgo y en este caso desde lo que nos plantea la teoría U. Pasamos de ver a sentir, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar a sentir? Bueno, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a sentir. Por ejemplo, me puede ayudar a sentir una conversación empática, una conversación que me ayude a conocer a otras personas. Y por eso vamos a ver cuáles son los campos de conversación que son muy parecidos a los campos de escucha. El primer campo de conversación también es desde la descarga. Pero la descarga, a veces podemos creer que es discutir y no es así. O sea, la descarga
es muchas veces decir lo que otros quieren oír. Y eso a nosotros latinoamericanos nos pasa mucho. O sea, decir lo que las demás personas quieren oír. No es ser amables, decir frases un poco vacías, no decir lo que realmente pensamos, mucho menos lo que sentimos. Entonces, eso es hablar desde el nivel de la descarga. Manejarte en un nivel de todo está bien, no me voy a meter en dificultades, digo lo que sé que los demás quieren oír. El segundo nivel de la comunicación es el debate. Implica hablar ya con un poco más de fuerza, ¿no? Si se fijan, para que pueda debatir, yo tengo que tener mis ideas. Tengo mis ideas y escucho tus ideas y podemos tener visiones divergentes y hablar, discutir. ¿Qué nos pasa a veces? Que cuando yo hablo desde lo que pienso, me puedo quedar hablando únicamente desde mi punto de vista y además identificándome a mí misma con mis ideas. Y yo soy más que mis ideas. O sea, no me puedo quedar únicamente en decir lo que pienso. Es importante decir lo que pienso, pero mi pensamiento no es ni lo único que puedo compartir, ni me configura a mí como persona. Hay otras partes de mi persona que son fundamentales. Por eso, el tercer nivel es el nivel del diálogo, de la indagación reflexiva. O sea, es hablar desde mí misma. O sea, no es solamente, a veces creemos que estamos dialogando y es que desde este papel estamos compartiendo ideas, ¿no? O sea, el diálogo lo que implica es reflexionar acerca de mí misma, conectar acerca de mí misma y compartir desde mí misma. Implicarme incluso emocionalmente en el diálogo, ¿no? En la conversación. Y finalmente, el último punto que se correlaciona con la escucha generativa es la creatividad colectiva. O sea, es un flujo generativo que hace posible la creatividad colectiva. Y allí se nos invita a hablar desde lo que nos mueve, a hablar desde lo que fluye. Eso implica silencio, implica reflexión, implica presencia plena, implica ser capaces de conectarme con mi yo auténtico. Solamente si me conecto con mi yo auténtico puedo generar creatividad personal y creatividad colectiva. Bueno, esta es la imagen que utiliza Otto Scharmer cuando hace esta presentación, pero como ven está en inglés, así que es solo para que la observen un poco. ¿Qué vamos a hacer en nuestro diario reflexivo? Preguntarnos cómo es la calidad de tu conversación. Y analiza tus niveles de conversación del día de ayer o de hoy. Hoy todas hemos hablado. Yo si veo mi vida del día de hoy, y Flor también, hemos hablado desde las 8:30 de la mañana hasta que regresamos al colegio. ¿Cómo hemos hablado? Descarga, debate, diálogo, creatividad, ¿no? Entonces, eso es importante para poder vivir en conciencia plena, analizar cuáles han sido mis niveles de conversación. Y esto también lo podríamos hacer, esto no se lo pongo en la tarea, porque era mucho ponerles la escucha y también la conversación, pero eso también se puede convertir en una pregunta que yo me haga cotidianamente. ¿Cómo han sido mis niveles de conversación? ¿Me he quedado en la descarga? ¿He debatido todo el día porque yo soy maravillosa para debatir? ¿He intentado dialogar desde otra perspectiva? O sea, mi atención y mi energía han estado de tal manera que hemos podido tener un flujo generativo de creatividad colectiva. Siguiente elemento que nos puede ayudar en este percibir de una manera distinta la vida son
lo que en teoría U se llama los recorridos de sentir. ¿Qué son los recorridos de sentir? Los recorridos de sentir sacan a los participantes de su rutina diaria, ¿no? Y les permiten experimentar muchas cosas, ¿no? Les permiten experimentar, por ejemplo, la organización, el desafío, el sistema a través de los lentes de diferentes personas, y los recorridos llevan a los participantes hacia distintos lugares, lugares donde hay gente, donde hay experiencias que son más relevantes para la pregunta que podemos estar trabajando. Entonces, estos recorridos permiten varias cosas. Permiten que yo me transporte a un ambiente más desconocido. Por ejemplo, sí, una de las partes interesadas en mi colegio es la gente donde mis alumnos van a hacer el servicio social. Quizás yo tendría que desplazarme a donde mis alumnos y alumnas van a hacer el servicio social. Sí, en mi colegio, en Semana Santa, y eso pasa en muchos colegios nuestros alumnos van a misiones, quizás yo tendría que desplazarme no por los alumnos únicamente, sino por la gente con los que ellos van a interactuar, porque esa gente también es parte interesada para mí como colegio, ¿no? Entonces, trasladarnos a ambientes desconocidos, sumergirnos en diferentes contextos, entrar en experiencias relevantes. Y los recorridos de sentir tienen algunos principios, o sea, son de inmersión profunda, y eso es fundamental, ¿no? De inmersión profunda, que nos invita a 3 tipos de escucha. Primero, escuchar a otros, o sea, escuchar qué me está ofreciendo a mí la gente que conozco, que estoy conociendo. Pero también me tengo que escuchar a mí misma, escuchar lo que yo siento que está emergiendo dentro de mí, desde lo más profundo. O sea, cuando yo estoy en contacto con esa gente, ¿qué está emergiendo dentro de mí? Y luego, otro tipo de escucha, que es escuchar la totalidad que emerge. O sea, escuchar lo que va emergiendo desde los diferentes escenarios colectivos y comunitarios con los que yo me he conectado. Entonces, eso nos pone en situación de atención plena, nos pone en situación de conexión, para que podamos responder al liderazgo que se nos ha pedido desde una disposición interior que nos lleva a apoyar lo que está emergiendo, no solamente a buscar las respuestas muy adecuadas, pueden ser, pero pueden ser las respuestas de siempre, sino a buscar lo que está emergiendo desde nuestro propio mundo. Por eso, ¿qué es importante en estos recorridos de sentir? Ir a los lugares de mayor potencial. Encontrarte allí con tus entrevistados en su contexto. ¿Por qué? Porque se ve más en su lugar donde viven o en su lugar de trabajo. Cuando nos encontramos con la gente en su propio contexto, aprendemos mucho más. Simplemente de observar lo que pasa. Entonces, lo importante es observar y tener preguntas que nos permitan aprender más acerca del contexto de la vida real de las personas que estamos entrevistando. Volvemos a lo que decíamos al inicio. Es importante observar. Observar quitando mi voz del juicio, mi voz del cinismo y conectándome con un principio fundamental, que es mi sentido de apreciación y de asombro, mi sentido de admiración. Ser capaz de mirar a los demás con sentido de admiración. Si yo no dejo a un lado el juicio y el cinismo, todos los esfuerzos por conducir un auténtico proceso de investigación van a ser en vano. Por eso, suspender las voces del juicio, suspender el hábito de juzgar,
abrir un nuevo espacio para explorar, para investigar y para asombrarme. Esto es fundamental en este proceso. Bueno, cierro la presentación y si les parece nos damos un tiempito para comentarios o preguntas. Déjenme que les abra su micrófono. Si alguien quiere hablar, me dicen. O pueden escribir aquí también y yo les voy contestando. Tenemos 5 minutos, ya saben que yo soy puntual, a las 6:30 cerramos. A lo mejor también pueden tener alguna pregunta de las tareas, me imagino que las habrán visto. Bueno, les pido si quieren que cierren su micrófono y el que quiera hablar lo abre porque hay mucho ruido con todos los micrófonos abiertos. Y si no quieren hablar, no se preocupen. ¿Se hace para hablar? ¿Sí? ¿Me escuchas? Te oigo perfectamente. Ok, ¿cómo escogemos con los que vamos a trabajar? Tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes. Sé que hay un grupo que se formó aquí en Nicaragua de 4 personas que están aquí. Creo que Rebeca también está buscando un grupo virtual. No sé, a lo mejor pueden ponerse de acuerdo con la gente que a lo mejor más conozcan si quieren o ustedes deciden. Veo a Pancho ahí a tu lado, a lo mejor pueden ser Pancho y alguien más. Está Lida también. Quiero decir, porque son generaciones más cercanas. ¿Quiénes ya tienen grupo? Tiene el grupo, entiendo que Rebeca, que no la veo allí, pero... Rebeca, prende tu cámara, por favor. Sí, yo tengo grupo. Bueno, prende tu cámara porque no te vemos. Qué necio que soy, ya voy. Qué obediente. Bueno, entonces, ¿quiénes no tienen? Y Yo vamos armándolo de una vez, ¿no? Lida no tiene. Yo no. Lida, Sí. Huicha, No tengo. ok, ¿les parece bien nosotros tres? Sí. Lida, Huicha, yo y no sé si alguien más. Inviten a Flor. Flor, Jóvenes. No la conocen, Flor, pero... hola Flor. Hola, Flor. Pues yo creo que le da mucho gusto a Flor. La veo en su sonrisa porque no nos ha dicho nada. Que no puede hablar, está enferma, yo creo. Ah,
sí. No, enciende el micrófono. Sí, lo he apagado, por eso no puede hablar. No sabe dónde encenderlo, creo yo. Mira, le picas en la pantalla y del lado izquierdo hay uno que dice silenciar. Ahí en el silenciar le picas Ya te lo... Ya y, lo volví a y poner. ya lo apagaste. Nada más pícale una vez. Ahí. Ya, ahí estás. Ok, ¿me escuchan? Muy bien. Me anoto entonces en ese equipo. Mucho El grupo de gusto. los experimentados, Bienvenida. Mucho gusto. de los jóvenes. Animadores De los jóvenes. Bueno, yo soy joven. Muy bien. Bien, y el otro grupo es Crisa, Melén, Karen y Raquel, que hoy no se conectó, no podía conectarse. Luego falta, hoy no está Nacho porque tenía un Nacho viaje. está conmigo. Sí, yo sé que está con vos, pero quiero decir, tenía un viaje, entonces no está en la clase. Y luego los que faltan, pues ya vemos qué hacen, ¿no? Pero muy bien que están ustedes ya con grupo. Bueno, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta de las clases, perdón, de las tareas. Estas cosas de lo del diario reflexivo que dijiste hoy, también están en las tareas. Es que yo no he chequeado las tareas. Todo está en las tareas. Todo lo que les expliqué O sea, hoy está en las tareas. Lo de hoy no es extra, pues. Right? Lo de hoy no es extra. Salud. Lo de hoy. No. Lo de hoy, es que con todos los micrófonos encendidos es muy difícil. Cuando vayan a hablar, enciendan el suyo y los demás los apagan. ¿Okay? Sí, Wicha. Ok. ¿Qué? Es que no te entendí lo que dijiste antes. Que lo que pusiste hoy no es adicional a lo que ya has puesto, sino que ya está. Nada nuevo, nada extra. Right? A ver, lo que expliqué hoy no está escrito todo. Las tareas es una cosa. ¿Okay? No, yo digo de lo que tenemos de tarea. No, eso ya está puesto. Ok, thank you. Gracias. Ok. ¿Algo más? Hermana Giselle, yo le pregunto, ¿la conformación de los grupos es para elaborar cuál tarea? Es que en ese momentico me... Para los círculos sagrados. Ah, ok. Pero Sí. entonces ya nos colocamos de acuerdo nosotros para podernos conectar y compartir. Claro, ustedes se ponen de acuerdo en la hora porque es virtual. Sí, eso puede ser una... La ventaja es que México y Nicaragua tienen la misma hora, Miami tiene 2 horas de diferencia nada más, y Colombia tiene una hora una. de diferencia, y Colombia tiene una, entonces es bastante fácil. Ah, bueno. Ok. Sí. Ya en la plataforma está la fecha y la temática pues para las tareas. Sí, está todo en la plataforma. Ah, Sí. bien. De todas maneras, si tienen alguna pregunta a lo largo de los días, me ponen un correo y yo les contesto. Bueno, señora. Sí. Bueno, pues entonces, si no tienen nada más, lo dejamos aquí, si les parece. Y yo ya les puse la fecha de la próxima reunión, que es el 12. El 12, sí. La próxima clase virtual. No les he mandado el link porque no quería enredarlos con 2 links. Entonces el vínculo se los mando un día de eso. ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, hermana. Gracias. Ok. Bye. Se porten Bye. bien. Chao. Chin, chin.